Vamos a dedicarle un tiempo a lo que ha sido mi experiencia con este hotel. Apareció el gerente general y le explico, mira, yo busco un sitio tranquilo, sitio acogedor, yo quiero que tú veas la asquerosidad de habitación que tengo, la cama está toda manchada, todo esto, y afuera había sangre en el piso. Yo no sé qué pasó ahí. Saludos, gente buena, desde un maravilloso y encantador destino en el país de Egipto. Es una de sus atracciones principales y un lugar que pocos conocen. Les hablo de Sharm el Sheikh. Que es una costa que está ubicada al este del Cairo, casi cerca de Arabia Saudita. Es un lugar que se caracteriza por sus maravillosos y encantadores corales, por sus peces de colores y es muy famoso por el buceo. En este video van a ver todas las bellezas y todas las atracciones principales que nos depara Sharm el Sheikh. También es muy conocido por el famoso monte Sinaí, por donde caminó Moisés. Miren el color de este mar, qué maravilla. Aquella isla que ven allá es Arabia Saudita, es la isla de Tirán y prácticamente puedes alcanzar en cuestión de 15 minutos. Es un sitio encantador, un sitio maravilloso, mucho calor, mucho clima de playa, pero es un sitio maravilloso. Comencé este destino prácticamente a las 5 de la tarde, aunque llegué hoy a las 4 de la mañana, pero vengo de 3-4 días de jornadas de viajes en diferentes ciudades de Italia. Volé desde Italia para Egipto, llegué a las 4 de la mañana y no he dormido prácticamente nada en los últimos 4 días. Así que hoy decidí y tomé el día para descansar. Después de algunas adversidades que tuve con la habitación del hotel donde me encuentro, que les contaré más adelante, y es algo que tienen que estar preparados cuando vengan a Egipto, y también depende de cómo lo tomes. Pudo haber sido un momento muy desagradable, pero también se pudo encontrar la solución, como fue en este caso lo que yo apliqué. Sin embargo, se van a sorprender de ello y más adelante les explico. Por los momentos hace mucha hambre. El hotel donde estoy tiene el desayuno incluido, tiene restaurante, pero abre a las 7 de la noche. Así que decidí bajar aquí al área cercana de los alrededores a buscar algo de comida. Vamos a ver qué maravillosa comida encontramos. Después de tanto caminar y buscar, porque andamos en modo comiendo sano, me detuve en una tienda que mañana les voy a mostrar para qué, porque hay que esperar una confirmación. Vamos a dejársela como expectativa más adelante en el video. Me recomendaron un Buda Bar aquí en Sharm el Sheikh. Está solo completamente. Aproveché de entrar porque quiero comer rápido, una ensalada o algo como tal. Algo lo más rápido posible. Hablando aquí con el señor que me está atendiendo, resulta ser que Buda Bar, yo había estado en Buda Bar en Dubái. Me pareció súper espectacular. Cuando entré lo vi muy similar. Thank you, Facaldo. My pleasure. Thank you, my friend. I appreciate it. Thank you so much. Bueno, resulta, miren esta bebida, gente buena, demasiado buena, ¿no? Es sin alcohol. Súper espectacular. Entonces, conversando con el chico, me dice que Buda Bar es una franquicia de restaurantes a nivel internacional. Incluso tienen algunos hoteles. Eso no lo sabía. Y les recomiendo de verdad visitarlo porque son sitios espectaculares y son muy económicos. En el día son restaurantes y en la noche se convierten en restaurante ambiente, vamos a decirlo, donde puedes tener una pequeña fiesta. Pero son encantadores. Así que bueno, ordené una ensalada con pollo y un pollo separado aparte porque hace mucha hambre. Vamos a ver qué tal la comida. Comencé con esta ensalada, que es una ensalada un estilo asiático con pollo por encima. Vamos a ver qué tal. Se ve muy buena. Esto está brutal, de otro mundo. Demasiado bueno.
Mm, exquisito. Bueno, y como segundo plato es un pollo que está a la parrilla. Y esto es, me está diciendo el chico que es como un arroz. Así que algo nuevo. Mm, un toque leve picante, pero muy divino. Exquisito. Todos estos platos, aquí en Sharm el Sheikh, es una de las zonas más turísticas de Egipto. Egipto se caracteriza, como han visto anteriormente en mis videos, que es muy barato. Pero todos estos platos salieron por un aproximado de $20 americanos. Para hacer el sitio Budabar, que es muy famoso a nivel internacional, con unas comidas gourmet excelentes, ricas, sanas, me parece sumamente bien. Buen provecho. Sharm el Sheikh es una ciudad encantadora, totalmente distinta a lo que es Egipto como tal. Sabemos que el caos principalmente es en el Cairo, como has visto en mis videos anteriores, pero Sharm el Sheikh es un sitio muy turístico, es encantador, la gente es súper amable, un poco costoso. Parece mentira que en Egipto todo es súper económico, pero aquí asumo que es porque la parte turística hay muchos turistas y es algo de verdad que tienes que vivir. Es una ciudad encantadora, es un paraíso. Se caracteriza principalmente por el buceo. Tiene unos corales bellísimos, unos arrecifes encantadores, tiene muchos tipos de pescado. Vamos a ver si me animo. No soy muy fanático del buceo, pero todo el mundo me ha dicho, si vienes a Sharm el Sheikh tienes que bucear porque tienes que ver la verdadera belleza que está bajo el mar. Así que me tomaré esta noche para pensar, a ver qué decido. Es muy cómico ver estos letreros en Venezuela. La batata. Ah, bueno, aquí está la batata. Aparentemente en los países árabes también se dice batata, porque muchos nombres en español provienen del árabe. Así que hoy descubrí que la batata también se dice en árabe. Voy a investigar sobre eso. Miren esta maravillosa vista encantadora que tengo desde mi hotel. Mañana de día les voy a hacer un tour para que vean esta espectacularidad y sobre todo para que queden anonadados con el precio. Segundo día en Sharm el Sheikh, bajo un hermoso y radiante y picante sol, pero disfrutando al 1000%. Es impresionante cómo este lugar es totalmente diferente a Egipto. Está 100% turísticamente preparado y las bellezas que ven ni se imaginan, y la atención al cliente ni se diga. Un poco costoso, como todo sitio turístico, pero es maravilloso. Vine aquí a un sitio buscando alimentarme, a ver qué consigo y les muestro. Es importante cuando vengas a Egipto, si no traes dinero a menudo, un dólar, billetes de $1, de $5, aquí se estila muchísimo la propina. Te recomiendo, con tu tarjeta de otro país, tú fácilmente puedes sacar dinero en cualquier cajero electrónico. Por supuesto te cobran una comisión, pero es muy baja. En este caso yo retiré $200 y es el equivalente aproximadamente a 10.000 libras egipcias. Una faja de billetes, pero la vas a utilizar muchísimo. Súper recomendable que siempre tengas moneda local porque en muchos sitios no aceptan tarjeta. Esto que ven aquí es un restaurante de comida libanesa y el plato se llama kafta, kufta, como lo dicen ellos. Este es diferente, primera vez que lo veo, le ponen como queso mozzarella encima, el arroz basmati y el tabule, que es espectacular. Esta comida es demasiado rica. Hay algo que te quería comentar. Egipto tiene fama porque tiene las mejores clases o tipos de mango.
Y estos jugos de mango en Egipto, tú no te imaginas lo divino que son. Demasiado buenos. Vamos a probar la kofta, queso mozzarella. Miren esto. Esto es otro mundo. Y lo bueno es el grill. Súper sano. Espectacular. El otro punto positivo, toda esta comida en la mesa, el arroz, la kafta, el tabule, por un costo de $13 americanos. Súper económico. Miren este azul, qué espectacularidad de mar. El mar Rojo. Y en el fondo, todo lo que es Sharm el Sheikh. Sharm el Sheikh aparece en el medio del desierto como un punto inesperado entre la tierra árida del Sinaí y el azul profundo del Mar Rojo. Desde el primer momento, todo aquí gira alrededor del agua. Un mar conocido por su claridad extrema, donde cada metro revela vida, color y profundidad. Este lugar no es solo un destino turístico, es uno de los puntos más importantes del planeta para el buceo. Bajo la superficie, el mundo cambia por completo. Los sonidos desaparecen, el tiempo pierde velocidad y todo queda en la respiración y el movimiento lento entre arrecifes que han existido durante miles de años. Pero Sharm el Sheikh no es solo mar. Al levantar la mirada, el desierto rodea todo el paisaje, recordando que este lugar existe en uno de los entornos más extremos del mundo. Es un contraste entre vida y silencio, entre movimiento y calma absoluta. Aquí cada inmersión es un paso hacia lo desconocido, cada descenso es una decisión y cada momento confirma que hay lugares en el mundo que no se observan. Vamos a dedicarle un tiempo a lo que ha sido mi experiencia con este hotel. Este hotel que les acabo de mostrar, les hice un mini tour por todos los sitios principales, sus amenidades como son la piscina, la recepción, las estructuras de la habitación y lo que no tiene precio. La vista es espectacular en ese fondo, ese mar azul encantador, lleno de maravillas para el buceo y para muchas cosas más. Yo soy una persona que normalmente, cuando voy a reservar un hotel, leo mucho los reviews, las calificaciones. Hay calificaciones absurdas, tontas, pero yo me enfoco en las peores y en las mejores. Siempre hago un filtro, leo las por lo menos 10 o 15. Porque yo no busco lujos en un hotel. Yo busco es una habitación limpia y un baño, sobre todo, es lo más importante de todo, en extremadas pulcritud, vamos a decirlo de esa manera. Veo este hotel, en Booking tiene una calificación de 8.9, cosa que significa maravilloso. Un hotel con 8.9, wow, créeme que es un paraíso. Veo las estructuras, desayuno incluido, comentarios positivos de la cercanía de las principales atracciones, caminando. Yo dije, este mismo fue. Cuando llegué a las 4 de la mañana, me entregan una habitación. Apenas abro, eso era contaminación a cigarro, como ustedes no tienen idea. Casi no se podía respirar. Todo perfecto. Cuando veo el baño, un desastre. No había habitación en ese momento, me acosté a dormir. Me levanto a las 8, voy a desayunar. El desayuno es una locura. Y vean todos mis videos. Nunca me quejo de los sitios, pero este lugar merece hacerle este review porque es para su mejora, si lo van a ver. Voy a hablar a la recepción, no hay habitaciones disponibles. Alteramos un poco la actitud. Apareció el gerente general. Casualidad que el gerente general fue el mismo que me recogió en el aeropuerto. Hace funciones de gerente general y de taxista. Y le explico, mira, yo busco un sitio tranquilo, sitio acogedor. Yo quiero que tú veas la asquerosidad de habitación que tengo.
la cama está toda manchada, todo esto, y afuera había sangre en el piso. Yo no sé qué pasó ahí. Me deciden cambiar a otra habitación. Ven para que veas esta. El aire tampoco funcionaba. Cuando entro en esta habitación, fría, bueno, primer punto positivo. Cuando llego al baño, tengo que decirlo, salpicado de excremento por todos lados, hasta las paredes. Yo no sé si la persona tenía una diarrea o no sé qué pasaba. ¿Qué sucede? Enseguida le digo, mira esto, o sea, por favor, cloro, todo esto, trae un muchacho. El muchacho duró 1 hora y media desinfectando toda la habitación y el baño, mientras el gerente me llevó a tomar un café a mansarme. Mire, ya la habitación está lista, vamos a verla. Entramos a la habitación, el olor limpio, apenas levanto la tapa del inodoro, salpicado de excremento todavía. Le dije, brother, ¿qué es esto? Enseguida el señor en árabe empezó a gritarle al otro que cómo es posible. Y yo le dije, no, yo no me imagino la contaminación que debe haber aquí. Le dije, mira, ¿cuál es búscame cloro? No, que no utilizamos cloro, utilizamos un producto mejor que es para limpiar los hospitales. Trajeron un pote negro, una cosa, no sé qué. Fui a un supermercado, compré cloro y yo mismo bañé todo el baño de cloro porque ya no había más habitaciones. Bañé todo el baño de cloro, el inodoro, le eché como 2 botellas de cloro, el desinfectante de ellos, eso olía muchísimo a químico, dejé la ventana abierta, la ducha, todo. La cama sí pusieron sábanas nuevas, sábanas limpias, perdón, todo esto. Así fue la única manera. Yo mismo tuve que lavar el baño, porque es mi higiene personal. Moraleja de esto, tengan mucha cautela cuando van a reservar hoteles. Egipto se caracteriza por hoteles 5 estrellas. Ninguno cubre las expectativas. Solamente en uno estado y era extremadamente costoso. Una noche $150, $200. Para hacer Egipto, que vas a conseguir hoteles a 14, $15 por noche, también hay que ver la relación precio, es barato. Pero lamentablemente este hotel, ustedes vieron lo bello que es por fuera, la vista, todo lo que compensa, la piscina, pero tan fácil que es una gerencia, tan fácil que es un servicio al cliente y tan fácil que es pagarle un poquito más a los empleados para que hagan un buen trabajo y entrenarlos. Y eso se lo expliqué todo al gerente, porque ahorita lo acabo de ver después de 2 días, porque ayer me fui a hacer buceo, por cierto lo van a ver aquí en el canal, que fue maravilloso, una de mis mejores experiencias que he vivido en el Mar Rojo. Entonces me dice, ¿dónde estabas? Que no te había visto. Y le dije, no, brother, trato de estar lo más ausente de la habitación. Así mismo te lo digo. La habitación está limpia, ya tengo la certeza que por lo menos está desinfectada, pero el hotel se llama Halomi Hotel. Si llegan a venir a Sharm el Sheikh y ven este hotel, evítenlo por favor. Lamentablemente no tienen una buena gerencia, no tienen un buen servicio al cliente y eso hace que decaiga. Yo estaba sentado en recepción porque estoy trabajando un rato aquí con la computadora. No la vemos por aquí, aquí. Y eso era para huésped, huésped, pegando gritos, haciendo check-in, pegando gritos, regresaban. Y yo ya entiendo, no soy solo yo. Así que nada, me tomé estos minutos para contarles esta experiencia vivida, estas maravillas que se disfrutan, pero todo no es color de rosa. Detrás de cámara suceden muchas cosas. Y la idea de este canal, la idea de estos videos es para enseñarte las bellezas que tiene el mundo y también cómo ser un estratega a la hora de reservar, a la hora de estar económico, porque eso es muy importante. Yo siempre busco lo económico para estar bien. Pero las cosas suceden. Así que sigamos disfrutando de Sharm el Sheikh, una experiencia, y se pasó la página. Te quería mostrar algo. Esta zona en Sharm el Sheikh es el país de Egipto, pero aquella isla que ve en el fondo, no sé si la logras ver, esas montañas que están aquí aproximadamente, sí, aquí se ven, eso es Arabia Saudita, está súper cerca de Arabia Saudita y lo divide lo que llamamos el Mar Rojo. Y aquí todo lo que es Sharm el Sheikh. Bueno, a pesar de la mala experiencia del hotel,
He pasado un momento bastante agradable, o un tiempo bastante agradable en todo lo que ha sido mi visita en Sharm el Sheikh. Es un paraíso, es totalmente distinto a lo que es el Cairo. Ya han visto anteriormente los videos cómo es el Cairo. Es una ciudad turística, un poco costosa, pero es una ciudad que vale la pena visitar. La gente es muy cálida, son más abiertos. Hay muchos turistas, no solamente turistas europeos, sino también turistas orientales de diferentes países de habla árabe. Pero es un destino maravilloso, es encantador. Y aquí han podido visualizar la paz y la tranquilidad que se siente.